Un buen censo agropecuario, entre otros aportes. Una nueva intervención en este debate, la número 6. Se trata del asambleísta Luis Almeida. ¿De qué se trata esta ley? Este proyecto. Se trata de la defensa y el desarrollo de la economía familiar campesina. La mitad de los 17.500.000 habitantes que tiene la patria ecuatoriana viven en los campos. En los campos no solamente hay comerciantes, pero todos se llaman campesinos. Hay agricultores, hay pescadores. Este es un lindo proyecto, señor presidente, que defender a nuestros hermanos campesinos es una deuda de casi todos los gobiernos de la República del Ecuador y también de los parlamentos del Ecuador. Defenderlo significa no solamente ir a plantear sus tradiciones, hay que fortalecer las tradiciones, hay que fortalecer su economía, hay que fortalecer su educación, hay que fortalecer sus negocios, hay que fortalecer la vida del hombre del campo. ¿Para qué? Para que ese desarrollo de su economía tenga los éxitos necesarios de más de 8.500.000 hermanos campesinos. Allí, en esa posición tenemos que ponernos. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? Primero, cumplir con una deuda que nadie se ha acordado del Ecuador, en el Ecuador. El terreno, el solar. No estoy hablando de las 5 hectáreas ni de las 2 hectáreas, estoy hablando de los 500 metros, de los 300 metros, de los 1000 metros donde vive nuestro hermano. En esa casa vivió mi abuelo, mi tatarabuelo. En esa casa vieja construí otra casa de madera o de cemento, pero que en definitiva ha sido una especie de solar ancestral por los tiempos que nunca la República del Ecuador se ha preocupado. Yo tengo un proyecto completo en ese sentido y bien voy a hacer también hincapié en este proyecto de ley para que le otorguemos la propiedad del terreno solar. Estoy hablando del solar donde viven nuestros hermanos campesinos. No estoy hablando de las cabeceras cantonales, estoy hablando del campo. ¿En dónde? En las fincas, en las haciendas. Yo mismo tengo una situación. En una de las propiedades de una familia mía viven 30 personas. Toda la vida vivieron allí. Pero cuando el gobierno anterior o tras anterior, los anteriores gobiernos, inclusive la dictadura, les quiso hacer una casa, no pudieron hacerla, porque no eran dueños del solar. Los dueños de la tierra les querían dar las escrituras. Tenían que ir a los municipios y más caro del costo del terreno, que es gratis, les salía el trámite. Así es que, por lo tanto, si queremos nosotros defender a nuestros hermanos campesinos, hay que hacer ese más grande proyecto revolucionario, el de otorgarle la escritura del solar donde vive nuestro hermano campesino, no por 5 años, por décadas, por centurias. Esa es una de las grandes causas de injusticia que hemos cometido y podría ser también una de las grandes justicias para que ellos vayan adelante. Hablamos de alimentos. Allí tenemos que volver a inspirar los huertos familiares. La dictadura de Bombita lo quiso hacer, algo lo hizo. Los gobiernos posteriores inclusive querían simular algo como en Israel, el COVID, no sé cómo se llama ese proyecto, pero son las fincas donde en el terreno de solar usted tiene 4 plantitas de verde, tiene 20 plantitas de tomate, tiene unas 20 matitas chiquitas así de este porte, son las de pepinos y todo esto. ¿Eso qué ayuda? A que esa madre que vive en la casa mientras el esposo o el compañero se va a trabajar, tiene la comida con los tomates, con los pimientos y con una serie de hortalizas que los vamos a fortalecer. Por eso hay que darle la escritura de ese solar.
Ese solar es de 300 metros, de 500 metros, no más allá de 1000 metros, donde vive él vive el padre, viven los 4 hijos en casitas al lado y al lado y al lado. Esa es la justicia, eso debe llamarse revolución, queridos hermanos. ¿Y por qué tenemos que ponerlo en una ley? Porque es difícil hacer la desmembración de los solares en las leyes municipales. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, saneamos varias cosas. Primero, que el gobierno o los gobiernos construyan viviendas para nuestros hermanos campesinos. Segundo, le evitamos un problema a las áreas de cultivo para que no tengan las intervenciones. Tercero, le damos un sostén a nuestro hermano del agro para que sus hijos vuelvan nuevamente allá, para que sus hijos vayan orgullosos a visitar a la casa donde nacimos. Yo nací en el campo, queridos hermanos. Así es que esos huertos familiares, ese solar rural tiene que ser ahora en esta ley, porque si no la presento yo en otro proyecto. Ese es un proyecto revolucionario, el más grande de justicia. La dictadura de Bombita hizo el decreto 1001, la reforma agraria inspirada por Velasco Ibarra. Bien, se redistribuyó la tierra de las grandes haciendas. Bien, porque algunas las tenían abandonadas, otros no. Pero nunca se habló de lo más sustancial, de mi casa donde yo vivo, de mi casa donde yo nací, de mi casa donde nació mi madre, mi abuelo y mi tatarabuelo. Eso se lo vamos a dar. Y es mi compromiso de hacerlo con mis hermanos campesinos y montubios, la cual vivo de ellos, vivo con ellos y nací allá. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado hoy a la asambleísta por la provincia.